Hey, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a mostrar qué tal funciona el juego de Forza Horizon 5 en la consola de Xbox Series S. Les voy a mostrar tanto su rendimiento, su calidad gráfica y una comparación entre los actualmente dos modos con los cuales cuenta la consola, que es el modo de calidad y el modo de rendimiento, para que puedan ver cuál es el que vale más la pena. Pues bien, el juego de Forza Horizon 5 es un juego que se estrena el 9 de noviembre de 2021, sin embargo, cabe mencionar que este juego está disponible de día 1 en Game Pass, así que si pagan por ese servicio tienen la oportunidad de poder jugarlo sin ningún costo extra. Ahora bien, este juego salió optimizado desde su inicio para consolas de nueva generación como es la Series X y Series S. Es por esto que el juego únicamente se puede ejecutar desde el almacenamiento interno o desde una tarjeta de expansión oficial de Xbox, por lo que un disco duro externo únicamente nos va a permitir almacenar el juego pero no ejecutarlo. Juego el cual es actualmente uno de los más pesados, con un peso de aproximadamente 103 GB, pero creo que vale completamente la pena sacrificar todo este espacio para este juego. Pues bien, una de las primeras características de mencionar sobre este juego es sobre los tiempos de carga, que en este caso, al ser un juego de nueva generación completamente optimizado, cuando haya una pantalla de carga aproximadamente tardará unos 15 segundos más o menos. Pero bueno, ahora entramos en los modos gráficos. A diferencia de Forza Horizon 4, este nuevo juego, Forza Horizon 5, cuenta con dos modos de video, dos modos o dos calidades, como quieran decirlo. Tenemos el modo de gráficos de calidad y el modo de gráficos rendimiento. Lo que nos vendría ofreciendo el modo de calidad sería una resolución máxima de 1440p a 30 fps, mientras que el modo rendimiento nos estaría ofreciendo una resolución máxima de 1080p pero a 60 cuadros. Pues bien, ahora los voy a dejar con algunas comparaciones del modo calidad y el modo rendimiento para que puedan notar la poca diferencia que existe, pero que existe.
Pues bien, ustedes ya pudieron ver la comparación, sin embargo creo que las diferencias más notorias de entre estos dos modos es que en el modo rendimiento, que es el de 60 FPS, las texturas se ven como con una especie de efecto de malla, por así decirlo, se ve un poco raro, además de que son más notorios los bordes de sierra, tanto en las sombras, en los vehículos y en los objetos del mundo. Ahora bien, por el otro lado, en el modo de calidad se nota una mayor calidad de reflejos en los autos y en general más objetos dentro del mundo, ya que en este modo se nota una mayor cantidad en general de todo tipo de objetos como las plantas, como efectos de humo, etc. Ahora bien, algunos otros detalles que pueden pasar un poco desapercibidos pero que se notan en la versión de modo calidad gráfica es que en este modo tenemos un efecto llamado oclusión ambiental, que lo que hace es en ciertas esquinas aplicar como una pequeña sombra y eso hace que no se vea tan plana la textura. Justamente por este efecto de oclusión ambiental, como está desactivado en el modo rendimiento, hace que en general el juego se vea un poco más opaco. Pero en fin, mi recomendación personal es jugar en el modo de calidad para así disfrutar al máximo de los gráficos que este juego nos puede ofrecer. Yo siempre recomiendo que jueguen los juegos a 60 FPS. Sin embargo, en esta ocasión, en este juego, creo que debido a las diferencias que tenemos entre estas dos versiones, recomendaría, como les vuelvo a mencionar, utilizar el modo de calidad gráfica. A pesar de que el juego se ejecute a 30 FPS, creo que en este tipo de juegos que realmente no hay mucho movimiento, porque básicamente estamos viendo nuestro auto y el mundo moviéndose a nuestro alrededor, pues creo que no se echa tanto en falta esos 60 FPS. Sí, los 60 FPS le dan un plus, le dan un extra, pero creo que en este caso vale más sacrificar los 60 FPS que la calidad gráfica, específicamente para este juego que, pues como les vuelvo a mencionar, tiene un apartado gráfico muy bueno. Justamente me pasó algo similar con el juego de Microsoft Flight Simulator. En esta consola, que es la Series S, únicamente tiene un modo gráfico que es de 30 FPS. Sin embargo, al igual que este juego, creo que realmente no se necesitan los 60 para poder disfrutarlo. Pero bueno, aquí va a depender mucho de los gustos de cada quien. En mi caso yo lo voy a jugar completamente a 30 FPS. Pero bueno, espero que ustedes en los comentarios me puedan dejar si es que lo jugarían en el modo rendimiento o en el modo de calidad gráfica. Pero en fin, les recomiendo completamente que jueguen este juego, ya que es probablemente uno de los mejores que vayamos a tener en esta generación. Y les recomiendo que si lo juegan se detengan a checar los pequeños detalles que han implementado, ya que se van a sorprender bastante. Pero bueno, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, ya que me ayudaría bastante para que pueda llegar a más gente. También pueden suscribirse para más contenido de este tipo, que son test de juegos y otros videos acerca de la Series S. Además de que si gustan pueden activar la campanita de notificaciones para que les avise de cada nuevo video que esté subiendo al canal. Si tienen alguna recomendación la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. Así que gracias por ver el video y adiós.